Levíticos 14:10, gloria al Señor. Hoy vamos a estar mirando la segunda parte, gloria al Señor. Vamos a continuar con la segunda parte y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 loc de aceite. Póngase cómodo, por favor. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar meditando profundamente en este versículo y le voy a titular a la reflexión de esta tarde: ofrendas por el leproso. Ofrendas por el leproso. Ya que estamos mirando, según el contexto, la ceremonia de purificación de aquella persona que estaba enferma de lepra, y para que fuera limpiada, purificada y de esta manera perdonada por Dios, hermanos, tenía que pasar por ceremonias y hacer algunas ofrendas. Acuérdese que todo esto es figura de una realidad espiritual, donde el leproso representa al pecador y las ofrendas, hermanos, representan a Cristo en su sacrificio perfecto. Entonces vamos a seguir meditando sobre las ofrendas que tenía que presentar a Dios aquella persona que se estaba purificando de lepra. En el texto podemos ver que se mencionan 4 ofrendas, o hay referencia de 4 ofrendas, de las cuales ya estuvimos mirando el miércoles pasado las 2 primeras. Amén, ¿sí se acuerdan? Estuvimos hablando de 2 ofrendas: la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, y quedaba 2 ofrendas más, amén, que hoy estaremos mencionando. El texto habla de 2 corderos y un cordero. Uno de ellos, hermanos, se ofrecía como ofrenda por el pecado, el cual es Cristo muriendo por nuestra naturaleza pecaminosa. El otro cordero sin defecto que se menciona aquí, hermanos, era la ofrenda por las transgresiones, el cual también es Cristo muriendo por nuestros pecados personales. Hay 2 cosas, hermanos, que obraban en nosotros. Una, la naturaleza pecaminosa que venimos arrastrando generacionalmente desde Adán. Para ello está Cristo como el cordero por la ofrenda por el pecado. El otro aspecto es, hermanos, los pecados personales, conscientes, voluntarios que practicamos humanamente. Para ello muere Cristo como un cordero, también como ofrenda por las transgresiones. Y la tercera ofrenda era el sacrificio de una cordera de 1 año sin tacha. Así lo dice la palabra. Una cordera de 1 año sin tacha. Esta cordera de 1 año sin tacha era una ofrenda muy especial. Y voy a entrar a la explicación de la tercera ofrenda. Era una ofrenda muy especial porque era dedicada totalmente a Dios. Escuche, sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado, porque era sin tacha. O sea, no había mancha, no había defecto alguno que relacionara a esta corderita. Por ello, el requisito de parte de Dios es que tenía que ser sin tacha, es decir, sin ningún defecto. Además, era un animalito tierno de 1 año. Imagínense qué tierno, de 1 año, pequeño. Una corderita de 1 año, sin tacha,
que tenía que ser dedicada en sacrificio grato, agradable a Dios. Y el sacrificio de esta corderita expresa una ofrenda muy alta, muy especial, y para nosotros en nuestro discernimiento muy espiritual. Y estamos hablando de la tercera ofrenda, que era ofrenda de holocausto. Así se llamaba esa ofrenda. Aparte de la ofrenda por el pecado, aparte de la ofrenda por las transgresiones, había una tercera ofrenda, la ofrenda de holocausto. Y aquella persona que se estaba curando de lepra tenía que presentar estas ofrendas, 4 clases de ofrenda. Las 2 primeras eran en relación al pecado y a los pecados de él. Espero que me esté explicando en este énfasis que hago del pecado y los pecados de él. Pero la ofrenda de holocausto, la tercera ofrenda, donde tiene que ver la corderita de un año sin tacha, era una ofrenda dedicada exclusivamente para satisfacer a Dios. Y era una ofrenda encendida. ¿Qué significa esto? Que ese animalito tierno de un año era del todo quemado, y el olor subía como ofrenda grata a Dios. No se tocaba nada de esa ofrenda de la cordera. Totalmente la quemaban, la incineraban como una ofrenda para que el olor, hermanos, de esa ofrenda quemada subiera a la presencia de Dios. Y se le llama ofrenda de holocausto, que estaba compuesta por esta cordera de un año sin tacha. Y esta cordera de un año sin tacha, sin defecto, revela a Cristo de una manera joven, a Cristo de una manera muy tierna, joven, sin ningún tipo de relación con lo pecaminoso. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, hermanos, fue de una manera muy joven. De una manera muy joven. Maduro, pero muy joven. Maduro en cuanto a lo moral, porque ya tenía más de 30 años, que era el número de años de la madurez en la cultura judía, llegar a los 30. ¿Ok? Pero relativamente joven. Y sin ningún tipo de relación con lo pecaminoso. Recuerdo en una ocasión cuando él dijo: el príncipe de este mundo viene y no hay nada de él, hablando del diablo, no hay nada de él en mí. O sea, no había nada pecaminoso, no había nada maligno en él. Totalmente puro, sin tacha, limpio, perfecto. En la juventud él se entregó a Dios como ofrenda perfecta, como ofrenda de holocausto, para complacer, escuche, y apaciguar la ira de Dios por el pecado y por el pecador. Era indispensable esta ofrenda de holocausto, porque el leproso tenía un problema para con Dios. El pecador tiene un problema para con Dios. Por causa del pecado y por causa de sus pecados, está enemistado con Dios y está expuesto a la ira de Dios, está expuesto a la justicia de Dios. Entonces necesita ser reconciliado y justificado. Pero para que pueda ser justificado y reconciliado, tiene que haber una ofrenda que aplaque la ira de Dios, que satisfaga las demandas de Dios. Y es ahí donde entra la ofrenda de la cordera de un año sin tacha, que es Cristo, muriendo como ofrenda perfecta. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda perfecta
mediante la cual la ira de Dios se apaciguó. Y en esa satisfacción de la ofrenda de Cristo en sacrificio perfecto, fuimos reconciliados y justificados de toda inmundicia. El profeta Isaías profetizó y él dijo: mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios castigó a la humanidad en Cristo. Dios castigó al pecador en Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, hay muchos aspectos, hermanos, de su muerte, de su sacrificio, pero uno de ellos tuvo que ver directamente con Dios. Directamente con Dios. Ahora, entendamos esto, porque es muy poderoso. Voy a regresarme un poquito en la explicación. Cristo murió como cordero. Uno de los primeros corderos, eran dos. Cristo murió como cordero en relación al pecado del mundo. Y también murió como cordero, el segundo cordero, por el pecado personal, individual de cada uno de nosotros. Estos representan los dos corderos. Pero también Cristo murió como una cordera de un año sin tacha en relación a la justicia de Dios, para apaciguar la ira de Dios contra el pecador y contra el pecado, y solo de esta manera justificar y reconciliar al pecador con Dios mediante la ofrenda perfecta de Cristo, muriendo sin pecado para satisfacer la demanda de Dios. Esa es, hermanos, la realidad de esa corderita de un año sin tacha, muriendo como ofrenda de holocausto para satisfacer a Dios. Los dos primeros corderos eran para solucionar el problema del hombre, el pecado y los pecados. Pero la tercera ofrenda era para satisfacer la ira de Dios, para apaciguar la ira de Dios. Siempre en todas las ofrendas miramos la necesidad de una ofrenda para apaciguar la ira de Dios y el hombre pueda ser reconciliado con Dios, pueda ser justificado con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo un sacrificio para apaciguar la ira y la justicia de Dios. Hubo un sacrificio, y de ese sacrificio Dios tomó las pieles de esos animales sacrificados y vistió al hombre de Cristo. En otras palabras, la ira de Dios por el pecado de Adán y de Eva se apaciguó con la muerte de corderos. Lo más seguro que fueron corderos. La Biblia no revela qué tipo de animales, pero lo más seguro que fueron corderos. Con la muerte de esos corderos en el Edén, se apaciguó la ira y la justicia de Dios. Y Adán y Eva fueron reconciliados, justificados, y de manera simbólica, hermanos, fueron vestidos de piel de animales como figura de que ahora estaban vestidos de Cristo. Estaban justificados en Cristo, estaban perdonados en Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una ofrenda de sacrificio para apaciguar la ira de Dios. El pecado le provoca ira a Dios, y el pecador está expuesto a la ira de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero la ofrenda perfecta de Cristo satisface la justicia y la ira de Dios, y Dios puede ver al pecador en Cristo justificado y reconciliado. Por eso era importante la ofrenda de holocausto. La ofrenda de holocausto era en relación a Dios. Por eso era una ofrenda del todo quemada. ¿Ok?
Espero que me expliquen esto, hermanos, porque es fácil decir, bueno, ya estoy perdonado en Cristo. Eso es lo práctico. Eso es lo práctico. Ya estoy perdonado, ya estoy reconciliado, ya estoy justificado. Pero este es el proceso. En cuanto a la doctrina, este es el proceso. En cuanto a esa realidad, por fe sabemos que estamos perdonados, justificados y reconciliados. Pero hubo una ofrenda, hermanos, para que la ira de Dios se apaciguara por medio de esa ofrenda. Y ahora, en lugar de que estemos bajo la ira de Dios, estemos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Estoy seguro, hermanos, que ahora se puede entender con mayor claridad lo que dice Romanos 5:1. De esto les estoy hablando. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ya no hay ira, ya no hay enojo. ¿Qué es lo contrario a la paz? La guerra, la ira. Lo contrario a la paz es la violencia. Ya no estamos expuestos a la violencia de Dios. Se apaciguó la ira de Dios hacia nosotros. Ya estamos justificados. ¿Por medio de quién? ¿Quién aplacó la ira de Dios contra nosotros? ¿Quién aplacó la ira de Dios contra nosotros? Cristo. Ahí lo dice, por medio de Cristo. Y esto que está aquí, que es la realidad, hermanos, está revelado en la cordera de un año sin tacha, que tenía que ser entregada en ofrenda de holocausto, para que la ira de Dios que estaba sobre el leproso, sobre el inmundo, fuera quitada. Y en esa gracia, mire lo que dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada ahora. Si la ira de Dios estuviera todavía sobre nosotros, no tuviéramos entrada, no tuviéramos ni paz, no tuviéramos ni entrada. Estuviéramos totalmente perdidos. Pero gloria a Dios que estamos mirando la revelación de la realidad que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Cristo muriendo sin tacha para satisfacer, sin pecado, sin maldad, sin inmundicia, para satisfacer la justicia y la ira de Dios a favor de nosotros. Vamos a pasar a la cuarta ofrenda. La cuarta ofrenda está revelada en lo que sigue: 3/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Mediten los detalles. Esta era la cuarta ofrenda. Era una ofrenda comestible y era una ofrenda de provisión. Hay muchos detalles importantes. Por ejemplo, 3/10. 3/10. Otro detalle: 3/10 de efa de flor de harina. Tercer detalle muy importante: esta ofrenda tenía que ser amasada con aceite, mezclada, combinada con aceite. Es decir, la flor de harina era polvo fino, polvo fino. Y a ese polvo fino molido de harina, hermano, lo combinaban con el aceite. ¿Y qué pasa cuando tú combinas la harina, el polvo de harina con el aceite? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Una masa. Una masa, ¿verdad? Los que hacen pan, los que alguna vez han hecho tortillas de harina, es el mismo procedimiento. El polvo con el aceite y se empieza a mezclar y se va haciendo una masa.
Y esa masa es la base para el pan o para la tortilla. Y el pan y la tortilla resulta que es alimento, es comestible. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está revelando en esta cuarta ofrenda? Que es Cristo también. Esta ofrenda también habla de Cristo. Y se pone muy interesante, porque esta ofrenda, hermanos, era una ofrenda vegetal. Porque era flor de harina amasada con aceite. Y era totalmente comestible. Y esta cuarta ofrenda, que también tipifica o representa a Cristo, hermanos, es muy poderosa, porque es parte de la realidad que hoy estamos gozando, que hoy estamos disfrutando, aspectos de Cristo que hoy estamos disfrutando. Ahora escuche y aprenda, por favor, hermano. La medida de esta ofrenda era 3 décimas. La palabra décima viene de la misma raíz de donde viene la palabra diezmo. Fíjese qué curioso. Viene de la misma raíz. De la misma raíz etimológica. Es un dato ahí adicional. Tanto décima o como diezmo expresa una medida, una cantidad. Décima. 3 décimas. Número 3. 3 partes. Y el número 3 espiritualmente, hermanos, expresa la resurrección, el día de la resurrección. Y aquí está revelándose otro aspecto de Cristo. Tenga esto en mente. Número 3 me está hablando de la resurrección. Esta ofrenda era de flor de harina, que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La expresión un efa de flor de harina se refiere a una cantidad de harina, por cierto, la más fina. Flor de harina era la harina más fina, la harina selecta, la harina molida en polvo, que salía del grano triturado de trigo. Y espiritualmente, la flor de harina, hermanos, se refiere a la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Esa humanidad perfecta, esa humanidad gloriosa, que viene como resultado de haber sido machacado, de haber sido sacrificado, de haber sido golpeado, triturado en la cruz. Cristo es el grano de trigo que cayó en tierra, y su fruto es la flor de harina. Hablando de esa humanidad perfecta, esa humanidad glorificada. En relación a Cristo, esta ofrenda de flor de harina se refiere a esa humanidad, hermanos, gloriosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en vida de resurrección. Ahí se combinan los elementos. La humanidad gloriosa y perfecta de Cristo en vida de resurrección. Y esta ofrenda era comestible, dando a entender que Cristo fue ofrecido como ofrenda también, pero ahora como ofrenda de flor de harina para nuestra provisión espiritual. Esta cuarta ofrenda, entonces, tenemos que mirar a Cristo como una ofrenda en relación al creyente perdonado. Cristo entregado como alimento y suministro del creyente que tiene paz con Dios, del creyente que ha sido reconciliado y justificado con Dios. Esta ofrenda era presentada después de la ofrenda de la cordera de un año sin defecto. La ofrenda de la cordera de un año sin defecto me habla de la reconciliación, me habla de la justificación. Inmediatamente viene la ofrenda como flor de harina, como provisión para el que se estaba curando de la lepra, para el que se estaba limpiando de la inmundicia. Ahora miramos a Cristo como nuestra provisión. Nótese que las 3 primeras ofrendas eran una solución para el pecado,
los pecados y la reconciliación con Dios. Pero esta cuarta ofrenda, hermanos, era provisión espiritual. Qué glorioso, hermanos, que ahora que ya somos perdonados del pecado, perdonados de nuestros pecados, y que ya somos reconciliados y estamos en paz con Dios, podemos disfrutar a Cristo, podemos comer a Cristo como ese pan que salía de la ofrenda de flor de harina. Él es nuestra provisión. Por eso Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿De dónde se hace el pan? De la harina. Cristo es nuestro pan espiritual. Murió como grano de trigo, fue procesado en la cruz, resucitó al tercer día en vida de resurrección, para que ahora sea tu provisión, para que ahora sea nuestra provisión, para que ahora sea nuestro alimento. Ahora nótese otro ingrediente de la flor de harina: el log de aceite. Si la flor de harina tipifica a Cristo en su humanidad perfecta, el aceite tipifica al Espíritu Santo. Y estas dos cosas, la flor de harina y el aceite, al combinarse, al mezclarse, llegan a ser nuestra, o tienen que ser nuestra, provisión de cada día, el pan diario de cada día. Entonces aquí miramos una realidad muy importante, hermanos. Esta ofrenda de flor de harina es Cristo obrando con el Espíritu Santo. La harina mezclada con el aceite, Cristo obrando en el Espíritu Santo, para que pueda saciarnos, alimentarnos, nutrirnos como el alimento de nuestro espíritu. ¿Para quién? Para el creyente que es perdonado, que es justificado y es reconciliado con Dios, para que pueda llevar una vida totalmente consagrada y entregada a Dios. He terminado. Pónganse en pie, por favor.